Bueno, pues un año más ya está quedando en el pasado. Y este es un resumen con algunos segundos de las mejores entrevistas de este año. Me siento muy agradecida con todas aquellas personas que cuando les pedí un ratito de su tiempo, me dijeron que sí. Josefina, estamos a pocos días de las elecciones para la gobernatura del Estado de México. Y ante eso los mexiquenses nos llenamos de promesas. Que si más salarios, que si mayores empleos, que si más seguridad. Sin embargo, ya en gestión, cumplir con las promesas de campaña se vuelve una tarea complicada. ¿Por qué tus promesas son distintas, si el México que te rodea es el mismo? Mira, Nadia, yo lo que les puedo ofrecer, particularmente a la comunidad que nos escucha, es que vean mi trayectoria de vida. Yo he sido una mujer realmente muy trabajadora, como somos las mujeres en su gran mayoría. He sido secretaria de Desarrollo Social, fui la primera mujer en la historia del país secretaria de Desarrollo Social y también tuve esta gran responsabilidad y privilegio de ser la primera mujer secretaria de Educación Pública. Pero Josefina no obtuvo mayoría de votos y no ganó. Sin embargo, siempre resulta muy interesante hacer pronósticos sobre futuras elecciones en nuestro país. Y una persona que es muy buena haciendo este tipo de análisis es Jorge Castañeda. Ahora, Jorge, independientemente de tu propuesta, ¿crees que para el 2018 los mexicanos tengamos mejores opciones de candidatos que los que tuvimos en el 2012? No, probablemente sean peores. Digamos, la de López Obrador es la misma, punto. Entre Josefina y Margarita Zavala no sé a quién irle, la verdad, sí me parece, pues, en fin, poco atractivo, digámoslo así. Y Peña Nieto era un candidato que prometía algo, ha sido obviamente una enorme decepción, pero sí había algo ahí que más o menos llamaba la atención. De los que están ahorita por parte del PRI, pues la verdad, ninguno puede entusiasmar a nadie, o sea, no veo que haya. Entonces, pues la verdad lo que estoy viendo es que si nos limitamos a la partidocracia, pues sí van a ser de una mediocridad espeluznante. Mediocridad espeluznante. Esa fue la forma en la que Castañeda describió a los candidatos presidenciales del 2018. Y bueno, luego, en las elecciones de julio, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en candidato a la presidencia por el partido Morena. Ante esto, obviamente había que preguntarle su opinión a uno de los mejores analistas políticos de nuestro país, Esdras Chabot. Hola Esdras, muchísimas gracias por recibirme. Gracias a ti, al contrario. Gracias por esta entrevista. Esdras, estamos en tiempos de elecciones y aunque parece que tenemos varios candidatos, pues los ciudadanos se dividen en dos, los que están a favor de López Obrador y los que están en contra. La pregunta es, ¿en qué medida AMLO es un retroceso para este país y en qué medida ya es un miedo infundado? ¿Cuál es el problema con Andrés Manuel? El problema es que lo que ha creado Andrés Manuel no es un partido político, sino un movimiento social. Un movimiento social que amalgama a todo lo que entra dentro del liderazgo que él tiene. O sea, de haber competido en 2006 y en 2012, cometiendo errores de exclusión, sacar gente, decir yo con este no voy con este, y no voy con este, y no voy con este, él consigue, aprende después de 12 años, que el mecanismo tiene que ser el contrario. Y continuando con grandes periodistas, hay un comunicador que yo admiro de manera especial. Se trata de Pedro Ferriz de Con. Y es que Pedro se atrevía a hablar en el radio, a criticar y a denunciar, aún en los tiempos en los que nadie se atrevía a hablar. Pero lo que le pasó a Pedro durante el sexenio de Peña Nieto fue muy curioso. Resulta que Pedro Ferriz hablaba muy mal de Enrique Peña Nieto antes de que éste se convirtiera en presidente. Luego, cuando Peña subió al poder, pues a Ferriz le cacharon una relación extramarital en la que hubieron fotografías y hasta grabaciones telefónicas. Por supuesto que esto le causó a Pedro un gran desastre, tanto en su vida personal como en su vida laboral. Así que sí tenía mucha curiosidad de preguntarle a Pedro Ferriz de Con sobre esta infidelidad. Ahora, alguien que ha recibido tus críticas de una manera firme y reiterativa es Peña Nieto. Sí. Voy a preguntarlo de este modo. ¿Has sufrido algún tipo de consecuencia por haberte metido con él?
Sí, por supuesto que sí, lo he sufrido en carne propia y ha sido, digamos, parte de las consecuencias que yo sé que tengo que vivir y no hay más. Yo en algún momento supe, antes incluso de que fueran las elecciones presidenciales, que este hombre llevaría a nuestro país a un momento muy complicado. Y no obstante, supe que llegaría a la presidencia, yo hablé. Por cierto, es uno de los videos que más se han difundido en el internet. Y lo hice con convicción, más que nada para que la gente estuviera advertida de lo que vendría para México. Y ahora aquí lo tenemos. Te pregunto porque para el público las cosas fueron muy evidentes. Había un Pedro Ferriz que criticaba duramente a Peña Nieto durante su campaña electoral, y cuando Peña sube al poder, pues a Pedro le suceden una serie de eventos desafortunados tanto en su vida personal como en su vida laboral. ¿Todo esto fue coincidencia o los hechos están relacionados? Están relacionados los hechos. Y mira, te lo voy a poner así. Yo amo a mi mujer. Nuestro matrimonio sigue y es estable. Y en un escándalo de esta naturaleza como el que se me fabricó y se me hizo, no hubiera habido una sola pareja que lo hubiera aguantado. Y me siento muy agradecido con la vida de que ella esté conmigo y de que hayamos sorteado este tema juntos. Porque sí, fue parte de una consecuencia de algo perfectamente armado. Bueno, Pedro, independientemente de que caíste en la trampa, yo creo que para los que te vimos desde afuera, el teatro quedó muy claro. Quedó claro. Quedó muy claro, sí, Nadia. Bueno, pues es que hay veces que existen temas muy álgidos y ni modo, hay que preguntar sobre ellos. Por ejemplo, cuando Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hacía declaraciones tan ofensivas sobre los mexicanos, pues me pareció buena idea preguntarle a Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, si estas declaraciones no le complicaban a ella su trabajo como diplomática. Es un placer estar aquí. Quisiera preguntarle primero que nada, pues las recientes polémicas y comentarios que ha hecho el presidente Trump, a lo mejor a usted le han complicado su labor de diplomática. ¿En qué aspecto puede ser que estos comentarios le han complicado a usted? Yo creo que eso es un poco parte de quizás de las noticias, de los títulos, y a veces son cosas un poquito difíciles, pero yo creo que la cooperación es mejor que nunca. Claro, contestó muy políticamente, como obviamente debía ser. Otro tema que también se puso muy álgido, pues fue el tema del cambio de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Hubieron días en los que todos hablaban de eso. Y ante eso, claro que me pregunté, ¿podremos ver algún día la embajada de México en Jerusalén? Bueno, pues le hice esa pregunta a Jonathan Peled, embajador de Israel en México. Y una pregunta un poco utópica, ¿cree usted que algún día podríamos ver la embajada de México en Jerusalén? Creo que sí, quizás no va a ser en la primera ola y quizás no en la segunda, pero creo que poco a poco los países en el mundo van a hacer esta rectificación histórica. Es también una cuestión de sentido común. Si la capital de Israel es Jerusalén, siempre ha sido, los órganos del gobierno de Israel están ubicados en Jerusalén, los jefes de Estado que nos visitan van a Jerusalén, creo que tarde o temprano las embajadas poco a poco van a transferirse a Jerusalén y entre ellos también la de México. Ojalá. Y es que bueno, hablar del Estado de Israel siempre es un tema complicado, sobre todo cuando eres embajador, porque se tiene que tener mucho cuidado con lo que se dice. Cuando tuve la oportunidad de entrevistar al embajador de Rusia en México, Edward Malayan, le pregunté sobre las relaciones entre Israel y Rusia, porque estas han sido muy bipolares. En un inicio, en la votación de 1947, la Unión Soviética votó a favor de que se creara el Estado judío. Pero luego, ese mismo país se unió a los países árabes y los financió en todas las guerras que emprendieron en contra del Estado de Israel.
Hoy en día, como el embajador lo explica, Putin y Netanyahu hablan cada semana. Ambassador, good morning. Thank you for your time. Gracias. Para mí es un honor encontrar ustedes. Shalom. 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 Well, the Jewish world will be celebrating soon because we are approaching the 70th anniversary of the 181 resolution in which Soviet Union voted in favor of the creation of the State of Israel. From your point of view, what do you think happened afterwards? Why have Russia and Israel been on opposite sides throughout history? Well, this is a good historical question because, as you understand, after Second World War, then during which Russia and major countries have been allies. Unfortunately, the hopes for cohesion, for united fight for better world, etc., they didn't been fulfilled. So how would you describe the relationship between Israel and Russia today? Well, I can tell you the quality of relations can be manifested by the quantity of contacts on high level. My president speaks to Prime Minister Netanyahu almost every week. Bueno, Israel tiene buenas relaciones con Rusia, pero eso no impide que Israel siempre esté en el ojo del huracán. Y es que el conflicto entre israelíes y palestinos es un tema muy continuo y muy controversial. Respecto a este tema, hubo alguien demasiado importante al que tuve la oportunidad de entrevistar. Su nombre es Benny Gantz, y fue nada más y nada menos que el jefe de las fuerzas de defensa israelíes. Gantz ha sido mano derecha del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por muchos años, y su experiencia provoca que su opinión simplemente valga la pena. Benny, your job in the Israeli Defense Forces has allowed you to live up close the Palestinian-Israeli conflict. So I want to ask you, do you believe that one day there will be peace between Israelis and Palestinians? I hope so. I know it's a very complicated situation. Israel cannot and should not compromise on any of its security demands, but we should not give up the hope of peace and the struggle of getting there. I think it's in the hands of the leaders of both sides, of the Israeli sides, but on the Palestinian side as well. They need to give up their own dreams. They need to understand that we are not going anywhere. We need to understand that they are not going anywhere. We will maintain the security of Israel and the region in our hands, no matter under what kind of political circumstances. If they want to move forward, they need to stop the jihadist approach and to be more realistic. So then I think we may be able to move forward. Seguramente pueden pensar que la opinión de quien fue jefe de las fuerzas de defensa israelí pues es muy obvia, por el simple hecho de que Benny Gantz es judío y es israelí. Sin embargo, hubo una ocasión en la que pude entrevistar a un activista palestino. Un palestino que lucha por el derecho de los palestinos para que estos no sean violados, pero no por el gobierno de Israel, sino por la mismísima autoridad palestina. Bassem Eid es un hombre que afirma que su vida mejoró con la presencia de los israelíes, pero decir esto obviamente lo ha llevado a prisión. Bassem, hi, good morning. First of all, I want to thank you for making this interview possible. It's a pleasure, thank you. Bassem, you spent 33 years of your life in a refugee camp. You grew up there, in an environment where it is learned to hate Israel every day. Why is this not your case? What is it that different from so many Palestinians? You don't hate Israel. See, I think that the period where I developed and grown up in the refugee camp, it was a little bit different than the current situation. I think that, as I remember, my family daily life has been much improved after the Israeli occupation. I remember under the Jordanian period, we used to have no electricity, we used to have no water, we used to have no TV, we used to have no house, we used to live under a kind of a tent.
But after the Israelis occupied the 67 territories, I think that that's opened a huge opportunities. Cuando un defensor de Israel no es judío, como es el caso de Bassem Meid, sus palabras cobran mucho más valor. Lo mismo sucede con Richard Kemp. Richard es un coronel británico con una impecable carrera militar. Ha estado al frente del ejército de Inglaterra en muchos conflictos. Y él, aunque no es judío ni tampoco israelí, ha defendido la postura de Israel en distintos medios de comunicación. Colonel, I know you have worked in the British Army for more than 30 years, but you have also collaborated with the Israel Defense Forces. What is your opinion about the security conflict that Israel has to face every day? I think something that people don't really understand if you don't live in Israel or visit Israel frequently is that Israel is almost in a constant state of siege. They've got enemies on every side with the exception of the Mediterranean Sea. They're facing threats coming from far away threats coming from countries like Iran. They've got close threats from the territories of Gaza and the West Bank or Judea and Samaria, from across the border in Syria and from Lebanon in the north and in the south from Sinai. So in every direction they face threats. Así es, hay enemigos por todas partes, pero el pequeño Estado judío no está solo. Tiene guerreros que lo defienden de un modo o de otro. Por ejemplo, están los soldados que se basan en el esclarecimiento y que defienden continuamente al Estado de Israel con su voz. Una voz que es muy valiosa porque en muchas ocasiones tienen un micrófono enfrente. Ese es el caso de escritores y de periodistas de la talla de Pilar Rahola, Gustavo Peretnik o Gabriel Ventasgal. Pilar, eres una gran amiga no solo del pueblo judío, sino del Estado de Israel. Sin embargo, estas pues no son banderas fáciles de cargar, sobre todo siendo una escritora europea. Así que lo que quiero preguntarte hoy es ¿por qué? ¿Por qué defender al Estado de Israel en medios de comunicación y con esto ganarte pues las críticas de tanta gente? ¿Cómo no va a ser mi causa, la causa judía, cuando fuimos los iniciadores, primero de la expulsión y por supuesto del odio, un odio de 2000 años de historia que acabó en Auschwitz? Todos los europeos somos cómplices de haber trabajado el odio durante siglos hacia un pueblo que nos dio tanto. Por otro lado, porque yo siempre me gusta comentar que Europa no se explica sin la aportación judía, sin su alma judía, pero tampoco se explica sin su odio a los judíos. Eres un gran defensor del Estado de Israel, así que nadie mejor que tú para contestar esto. ¿Qué le respondes a las personas que dicen que Cisjordania y Franja de Gaza son un gran gueto? A mí me parece que la mayor parte de la población mundial desearía vivir en un gueto así, en donde tienen todo el confort, todas las libertades. La población palestina es la crème de la crème del mundo árabe. Los palestinos, sobre todo los que viven en Israel, son jueces, diplomáticos, periodistas, se expresan con total libertad. ¿Qué? ¿En el Yemen, en Sudán, los árabes viven mejor? Eso es ridículo, poner a la población palestina como si fuera la población más desesperada del planeta Tierra. Yo si fuera haitiano o africano estaría profundamente ofendido. Yo entiendo que puede ser políticamente incorrecto. Yo me especializo en tema de terrorismo, ¿está bien? Y pues sabes quiénes son los Kohanim, de los israelíes. El 95% de los atentados terroristas en el mundo en este momento están siendo ejecutados por musulmanes. Por lo tanto, nosotros no ayudamos a los moderados. Hola Gabriel, primero que nada muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer. Pues bueno, vayamos a la primera pregunta. En muchas ocasiones has dicho que las organizaciones terroristas de la actualidad, que roban y matan, pues no hacen otra cosa más que seguir el mismo ejemplo de los actos de Mahoma cuando éste vivía. ¿No te da miedo hacer este tipo de declaraciones? Creo que poco a poco los medios de comunicación y las personas en los países, especialmente europeos, se van dando cuenta que el argumento es real. Y bueno, Israel se mantendrá siempre en la mira. Mientras tanto, Israel y México siguen construyendo lazos. Y alguien que se ha encargado de crear estos lazos entre estos dos países es el diputado Carlos Iriarte, dirigiendo desde la Cámara de Diputados el Grupo de Amistad México-Israel.
Hola Carlos, primero que nada muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, gracias. Bueno Carlos, eres el presidente del Grupo Parlamentario de Amistad entre México e Israel. ¿En qué consiste este grupo y cómo llegaste ahí? El Grupo de Amistad es cómo fortalecer los vínculos de relación entre Israel y México, y particularmente a través de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados es el resumen de la representación política, social de todo el país. Y tengo entendido que tú te postulaste para esta labor. ¿Por qué surge esta motivación? Sí, yo solicité el encabezar o el presidir el Grupo de México-Israel, dada mi relación personal con la comunidad, ya sea en el aspecto personal y en el aspecto profesional. Como alcalde, exalcalde de Huixquilucan y como exdiputado local también de la misma región, en donde se asienta, yo creo que más del 50% de la comunidad judía en nuestro país. Vale la pena seguir trabajando, no solo por crear lazos entre Israel y México, sino por lograr una comunidad judía unida, respetada y querida. Porque hay algo que quiero decir. Cuando en entrevista alguien me hace algún comentario positivo sobre la comunidad judía de México o sobre el Estado de Israel, yo siento un profundo orgullo. Así como sucedió con Carlos Slim Domit, o con Jordi Rosado, o con el presidente municipal de Acapulco, o con Enrique Vargas, el presidente municipal de Huixquilucan. Carlos, tengo entendido que tu empresa tiene varias relaciones con empresas israelíes. ¿Me podrías platicar un poquito de estos lazos? Sí, bueno, mira, yo creo que dependiendo de los sectores, pero en el caso de tecnología, por ejemplo, Israel es sin duda uno de los países líderes y el líder en muchos campos en particular. Ese evento, bueno, mi papá tenía una relación muy cercana con él. Siempre hemos tenido una muy buena relación con la comunidad judía. Muchos de mis mejores amigos son de la comunidad judía y fue la posibilidad de poder, dentro del museo, generar un evento en donde pudiera haber un intercambio entre los empresarios que venían de Israel, empresarios mexicanos, y poder tener un acercamiento mucho más específico en la parte empresarial, ¿no? ¿Y tienes varios amigos de la comunidad judía? Sí, muchos y muy buenos. Mis mejores amigos. Para cerrar la entrevista, Jordi, hace un tiempo tú comentaste en Facebook sobre el cariño y la admiración que sentías por la comunidad judía. ¿Me podrías platicar a qué se debe este cariño por la comunidad? Tengo muchos amigos de la comunidad, muchísimos, muchos, y siempre, yo soy una persona muy amiguera. Pero especialmente en la gente de la comunidad judía he encontrado dos cosas que siempre he admirado mucho, tres cosas que siempre he admirado mucho. La primera es que es una comunidad muy unida, que es una comunidad que verdaderamente se ayuda entre sí. Me imagino que habrá sus excepciones, como también las he escuchado dentro de la misma comunidad, pero yo siempre he admirado esa unión, esa ayuda, ese trabajo mutuo, ese equipo. ¿No? Como que es tan difícil hoy en día encontrar equipos sinceros que la comunidad judía me parece uno de ellos, de los pocos que conozco, una comunidad, un equipo sincero. La comunidad judía ha tenido presencia en Acapulco. Hemos crecido nadando en sus hermosas playas. ¿Qué significa entonces para Acapulco la comunidad judía? No, significa parte de Acapulco. Parte de la esencia de los acapulqueños. Ustedes han sido los arquitectos de muchos lugares paradisíacos en Acapulco, hoteles, restaurantes, discotecas. Enrique, la comunidad judía está presente en Huixquilucan. Muy importante. ¿Algún mensaje para la comunidad? Bueno, primero que es una comunidad a la cual quiero mucho. Tengo muchísimos amigos, incluso muchos de ellos me dicen Bargovich, me dicen eres más religioso que nosotros, lo cual siempre para mí ha sido muy importante. En mi familia, en las empresas siempre hemos hecho negocio con la comunidad judía y sé la importancia que tiene la comunidad judía en México y en el municipio de Huixquilucan. Fuimos el año pasado a Xcol, hay un bulevar que se llama Huixquilucan en Medio Oriente para enlazar las comunidades. Y yo les tengo un profundo cariño y que sepan que estamos trabajando muy fuerte por la comunidad judía aquí en Huixquilucan. Así que el trabajo continúa.
Como comunidad judeo-mexicana, tenemos el reto de mantenernos unidos, activos y organizados, para así poder seguir colaborando como mexicanos que somos con este gran país que nos ha dado tanto. Para mí, es un orgullo ser mexicana y tratar siempre de hacer un enlace judío.